todavía son muy chicos, recién son sub-20 este año, o el siguiente en realidad, son sub-20 el próximo año, Ujú. y son tres años después, y ya están jugando en Europa, en Estados Unidos, en primera división. Entonces creo que sí aceleró un poquito el proceso esta sub-17. No sé si para bien, no sé si para mal, si no es lo que ha sido, pero sí siento que es un proceso que caminó muy rápido. Después voy a Alemania, vuelvo y ahí me instalo en la sub-12 unos años, con la categoría 2006-2007. Ahí empiezo a... Que esa va a ser la futura sub-17. Así, ahí empieza mi camino con la sub-17. O sea, mi camino en realidad con los chicos sub-17 empieza el 2018, y, indirectamente, sin saber qué iba a pasar 5 años después, pero yo empiezo a dirigir esa categoría de los 2006-2007 en liga, y, y ya me pasaba que ya me estaba enfrentando con todos los chicos, los empecé a conocer desde muy pequeño. Juanse Rodríguez estaba conmigo, estaba Jesús Polo, Ujú. Michael Bermúdez, los chicos que terminaron el sudamericano, Ariel Bao, que fue El el arquero. segundo y tercer arquero, y ya nos estábamos enfrentando en Independiente. Estaba Kendry, estaba Kenny Arroyo, eh, Lor. estaba Christian Lor, por supuesto. En Barcelona ya estaba Allen Obando, estaba John Acurio. En Católica ya jugaba Rooney Troya. Isaac Sánchez, me acuerdo que esa época estaba en Independiente, después pasó a Católica. Jair Coyaguazo, ya jugábamos contra él Emelec. en Emelec. De los chicos, Adrián de Jesús también estaba, Alkin Ruiz. O sea, ya desde esa edad empezábamos a conocernos todos. Para mí eso fue un crecimiento de todos. O sea, yo me incluyo en ese paquete de crecer con ellos. Son de esas cosas que termina diciendo uno como que el universo, Dios, en ese camino de recorrer así, un poco armado, fue formarme con ellos, fue crecer con ellos, y desde las canchas del Cascarón en Liga, o de la cancha 4 en Independiente, o de Fertiza en Emelec, llegar a llenar el Estadio Atahualpa, y a un mundial. Entonces fue un proceso que lo hicimos todos juntos. Fue muy lindo, muy especial. Hasta ahora tengo fotos, yo me acuerdo, o videos. Por ejemplo, tengo videos de partidos de que jugábamos Liga Barcelona, Allen Obando de pequeño, con Juanse ahí se enfrentaban, o los partidos contra Independiente, que jugábamos contra Kenny, contra Kendry. O sea, todavía tengo los videos ahí guardados como un tesoro desde que eran pequeños. Entonces tengo todo el proceso de ellos desde la sub-12 hasta la sub-17. Me acuerdo de esa sub-17 que arranca con unos partidos de la Copa Ezeiza Sí, en Argentina. sí, Está ese sí, gol famoso de Kendrick que deja a todos en el sí. suelo. Y Empieza ahí el proceso. Yo me acuerdo que el primer partido amistoso que jugamos fue contra Colombia aquí, y la verdad que lo jugamos bien, lo ganamos, y bueno, ahí como que ya sentíamos que algo lindo se podía construir, porque bueno, sabíamos que era una buena categoría, que había buenos jugadores en ciertas líneas, en otras había que buscar un poquito más, que ajustar, pero ya sentimos que podía ser, y vamos a nuestra primera gira en Buenos Aires. Estuvimos ahí 15 días, me acuerdo, jugamos 8 partidos. La primera semana jugamos contra clubes, jugamos contra Boca, River, Lanús, Vélez, Racing. Y la verdad que nos fue bastante bien. O sea, me acuerdo, a River le ganamos 3-0, a Boca le ganamos 4-0. Me acuerdo que ahí Kendry hizo un gol brutal. Con Vélez fue un partido súper difícil, lo terminamos perdiendo, pero compitiendo bien. Con Racing ganamos, con Lanús me parece que habíamos empatado. Entonces, como ya esta semana fue como de tiene decir, sentido. estamos de un buen nivel y vamos a la Copa Ezeiza. Lo perdemos con Uruguay, nos quedamos con uno menos y lo perdemos apretado 3-2. Y creo que un partido que sí fue un punto de quiebre para los chicos fue el de Argentina. Jugamos en un estadio pequeño en Ezeiza, Tristán Suárez, la cancha repleta, había como 3.000 personas, bueno, repleta para el Sí. aforo del estadio. Y ya lo ganamos 3-1 con ese golazo de Kendry. Hizo gol Obando, Chico Montezuma también había hecho el gol, ya Lord tuvo buenas actuaciones. O sea, ya ese fue un punto de quiebre en decir como, uff, o sea,
podemos competir a un buen nivel y después terminamos ganando la Perú 3-0. Ese fue el punto de quiebre, creo, del equipo. O Mm, sea, de de decir, creerse. de probarnos y decir como somos capaces de venir a Buenos Aires y ganarle a Argentina con un estadio lleno y competir bien contra Uruguay con uno menos y jugar contra los clubes de Argentina y también ser capaces de jugar bien y de ganar. Y se venía el sudamericano en casa. Se venía en casa, ahí también creo que hicimos una muy buena preparación, o sea, nosotros creo que sí le doy mucha virtud a cómo preparamos el sudamericano y la federación también como eh, entendieron que era muy importante que tengamos mucho tiempo y nosotros previo al sudamericano, porque estuvimos concentrados 51 días en total, pero previo al sudamericano que duraba 31 días más o menos, hicimos como una preparación de sudamericano, una concentración de sudamericano muy parecida a lo que iba a ser el sudamericano. Ya con la lista. No con la lista, pero sí con varios de los jugadores. O sea, ah, habíamos tenido algunos, la gran mayoría ya estaba. Había uno o dos nombres que después terminaron variando, pero estaba ya la gran mayoría. Y ahí jugamos partidos amistosos contra Brasil, contra Perú, contra, me acuerdo, el Imbabura, o sea, de Serie B, contra el Cuniburo, en esa época Cuniburo, Mm. que había subido a la B. Y ya hicimos una preparación súper parecida a lo que iba a ser el sudamericano. Entonces fueron muchos días de estar concentrados y creo que nos ayudó mucho para ajustar un montón de situaciones, para convivir con los chicos, para conocernos, para armar un grupo muy lindo, porque creo que si tuvimos una fortaleza fue que fue un grupo muy unido, muy respetuoso, muy empático, muy noble el grupo. Y bueno, los chicos también fueron creciendo en un montón de cosas, se animaron en el sudamericano a hacer cosas que eran medio impensadas y nosotros les propusimos que cerremos las redes durante el torneo y ellos lo aceptaron, accedieron y nadie tenía acceso a redes, ni siquiera nosotros. Entonces, eh, hicieron un montón de cosas importantes para el grupo. Arranca el sudamericano y arrancamos jugando en Guayaquil. Sí, arranca en Guayaquil, en el Chucho Benítez. Me acuerdo que las canchas estaban malas, porque justo es la época de De lluvia lluvia, sí. de Guayaquil. Y me acuerdo que justo de las cosas más lindas que yo me llevo del sudamericano es que justo estábamos en esta ola de violencia súper fuerte en el país, de asaltos, de asesinatos, que el coche bomba, o sea, era todo el país. Y me acuerdo que incluso en Guayaquil había estado de excepción en ese Sí. momento. Y de las cosas más lindas que tuvo el sudamericano, tanto en Quito como en Guayaquil, fue como por un ratito la gente podía ir al estadio tranquila a ver el partido de los chicos, caminando en familia, en el Chucho Benítez, que es en un parque, que todo el Son- mundo llegaba tranquilo. Volver una selección a la Atahualpa después de muchos años, aunque haya sido una de niños, una de sub-17, y la gente iba en familia, iban niños, niñas, mamás, abuelas, entonces, creo que eso fue de las cosas más bonitas, justo en medio de una ola de violencia que vivía el país, que era súper fuerte. sí. Yo me quedo con eso, que fue un espacio de volver a la selección, a que sea familiar, a que sea en el Atahualpa, en el Chucho, de olvidarnos un poquito de lo que estaba pasando y poder ver al futuro, además, que siempre es como alentador. Estos son los chicos, son nuestro futuro y algún día van a estar ahí. Entonces sí, empezamos en Guayaquil y el estadio estuvo siempre lleno. En Guayaquil, Ujú. la verdad que la gente nos apoyó increíblemente. Los 4 partidos que jugamos del estadio lleno. Me acuerdo un partido contra Chile, me parece que era, y había que ganar porque si no Sí, se complicaba. sí, Y de repente usted empieza a sacar laterales y a poner delanteros sí, y así dije, va a sí. terminar, termino jugando con línea de dos. Sí, jugamos, sí, fue una locura ese partido porque teníamos que ganar o empatar para clasificar. Em, y bueno, empezamos perdiendo y después, al poco tiempo, claro, al momento de perder se acaba el primer tiempo y necesitábamos ir por todo, ir por todo y bueno, ahí junto con el cuerpo técnico, el coordinador de formativos dijimos, bueno, vamos, saqué a los laterales
y puse a dos extremos en vez de laterales y nos quedamos con, claro, con dos centrales nada más y los extremos que estaban se fueron dentro y entró, me acuerdo que Isaac Sánchez, creo, y Cheche, algo así fue. Y Jeremy de terminábamos Jesús con creo que dos, también. sí, entró de Jesús, no, él había empezado a titular ese partido, me parece que sale y entra Cheche. Y jugamos sin laterales y con dos centrales. Y bueno, empatamos y de justo después de empatar nos expulsan a Kendry, me acuerdo, que le sacan tarjeta roja. Kendry ya estábamos nosotros todos expuestos, o sea, sin laterales. Y bueno, al final de ahí acomodamos, ajustamos y de a Chile también expulsan a uno, entonces Ujú. ya terminamos 10 contra 10 y terminó el partido en empate y ya pudimos clasificar a la siguiente ronda. Pero claro, era todo o nada, era o íbamos así o nos íbamos a la casa. Sí, 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 me acuerdo claramente haber visto ese partido. Sí. Pero, ajá, y justamente estimulante ver algo así como tenemos que ir a atacar, tenemos que ir a ganar, somos locales, somos de Ecuador y vamos por todo. Sí, era la sensación o sea, era la sensación que nos daba, que teníamos que ir por todo, que éramos de locales, que estábamos con la responsabilidad de jugar el hexagonal final. Y bueno, ahí la verdad que el cuerpo técnico no dudamos mucho y fue como vamos por eso, vamos por eso. Y sí, eso es como vistoso al público, ¿no? A la gente le gusta ver que Sí, el claro. equipo quiera ir para adelante, que creo que ese equipo jugaba así, jugaba para adelante, jugaba bonito, o sea, jugaba bien, pero jugaba también bonito. Y creo que eso también era lo que era vistoso para la gente. Por eso llamó tanto la atención a la gente que vayan a ver chicos que jugaban bien. Me quedo mucho con la salida desde atrás de ese equipo. Me acuerdo que o era con bien abiertos los centrales y luego unos laterales bien profundos. A veces Juanse se metía en la mitad y empezaban con tres. Reyes, Troya, mucha movilidad. Obviamente Kendry inmaculado en ese momento. Cheche encaraba por un lado, Allen las metía todas. Bermúdez también a veces jugaba por fuera, a veces jugaba por dentro. ¿Cómo jugaba ese equipo? Fue variando mucho el proceso, o sea, como empezamos jugando, jugábamos muy bien, porque jugábamos 4-3-3, pero ahí jugábamos con dos extremos como bien definidos. A veces era Cheche con Isaac Sánchez u otros chicos que fueron pasando por el proceso. eh, pero claro, lo que sí nos pasaba en ese inicio es que solo jugábamos con un punta, entonces era o Michael o Allen. Ujú. Entonces no terminábamos de encontrar o aceitar una forma para que estén los dos. Y los dos tenían algo que era muy importante, que era gol. Goles, sí. Entonces, entre los dos hicieron 8 goles, me parece, cuatro cada uno. Y, o tres, creo que hizo 7 goles, claro, Allen hizo tres, Bermúdez hizo cuatro. Entonces ya empezado el sudamericano, habíamos empezado con la dinámica de jugar solo con un punta, habíamos empezado contra Brasil, empezamos con Michael, después entró Obando, y después ya me parece que el tercer partido contra Chile, como que dijimos, bueno, vamos a juntarles a los dos, o sea, que son dos, en Ecuador no es que abunde el gol, tampoco es que tenemos chicos de formación nueves, Puros muchos, entonces fue que bueno, vamos a juntarles, al final selección es un poco eso, o sea, tengo dos buenos nueves, tres buenos nueves, que juegan juntos. vamos a ver cómo hacemos que funcionen los tres juntos, o los dos juntos. Y ya cuando llegamos acá a Quito, para el hexagonal ya estaba un poco más aceitado esa dinámica de que Bermúdez era un volante por fuera, pero que se metía adentro y que para eso tirábamos un poquito más alto al lateral, a Jesús Polo, Juanse se metía entre centrales a veces y a veces no, porque como eran tan replegantes los equipos, no había necesidad de tener una línea de tres. Eh, entonces, como que fue un equipo que fue variando mucho sus dinámicas y que creo que desde los perfiles pudimos encontrar eh, creo que buenas cosas de que Kendry esté dentro, a veces un poquito más afuera, que Elkin Ruiz gane mucha altura, Obando y Bermúdez juntos. Por dentro había jugadores con mucha calidad, como Troya, como Reyes, Juanse, Adrián de Jesús, Kendry, Kenny, es decir, había mucha posibilidad de variar. Pero creo que al final nos terminamos sintiendo cómodos y compitiendo bien con una especie de doble nueve con Bermúdez y Obando, pero Bermúdez empezando desde fuera hacia adentro. Y fue variando mucho, pero creo que terminamos eso, encontrando los perfiles para que dos chicos como Allen y Michael, que tienen un potencial enorme, puedan estar juntos, hacer goles.
adicionalmente con las individuales de Kendry y de Kenny. Seguro que usted quería haber sido campeón, pero termina siendo una anécdota, ¿no? Sí, fue doloroso no ganarlo. Creo que teníamos en las manos una posibilidad histórica de levantar un trofeo con una selección de Ecuador en el Atahualpa lleno. Eso, eso es real y se escapó, se nos fue de las manos. Y eso fue doloroso. Es doloroso todavía, menos ahora, pero siento que es un dolor que no, que se me quedará ahí, no, ojalá no para siempre, pero muchísimo tiempo, porque era una oportunidad increíble. De todas maneras, creo que viéndolo desde el vaso medio lleno, fue una selección que logró esto, unir a un país, eh, que logró competir a un buen nivel, y que sobre todo que generó esta expectativa eh, de que el futuro de Ecuador en el fútbol es prometedor. O sea, que Ujú. ya había habido esta sensación con la sub-20 que fue campeona y tercera en el Tercero, mundo, sí. pero con este fue un corroborar de que el fútbol formativo es el camino para el Ecuador. O sea, que nosotros nos debemos sostener en la formación de los jugadores. Christian Lor, Botafogo, Yorka Reascos, el Cincinnati 2, Jair Coyahuaso, New York Red Bull 2, Kendrick Kenny, ya sabemos, Michael Bermúdez se fue, volvió, Allen Obando, Isaac No, Sánchez, Ronnie Troya que están con usted, Juanse en Liga. No, no es muy común que tantos jugadores lleguen a esos niveles. no, pero también Alan Davis está en el Santos, me parece. Jair Coyaguazo en el New York Red Bull. Aymar Gobea, Aymar Gobea, bueno, él ya estaba sí. en el Swansea, se ha permanecido ahí. Entonces, creo que muchos de esos chicos han dado saltos afuera, no necesariamente a primera división, pero sí a lugares expectantes de cómo pueden seguir terminando su proceso de formación. Creo que eso es lo que le dio el sub-17, ¿no? Yo creo que sí, con la sub-17 la gente en general fue un poco acelerada en ciertas cosas porque todavía era sub-17. O sea, creo que por ejemplo con el proceso de la 20, que es súper exitoso de la 20 Sí. campeona, que hoy todos están en mega equipos, perdón, eh, y casi todos son profesionales de alto nivel, y ya eran jugadores sub-20, Sí, ya eran sub-20, ya estaban a un paso. a un pasito. Acá todavía son muy chicos. Recién son sub-20 este año, o el siguiente en realidad, son sub-20 el próximo año, Ujú. y son tres años después. Y ya están jugando en Europa, en Estados Unidos, en primera división. Entonces creo que sí aceleró un poquito el proceso esta sub-17. No sé si para bien, no sé si para mal, si no es lo que ha sido, pero sí siento que es un proceso que caminó muy rápido, que caminó muy rápido y que al final, bueno, la selección a estos chicos, o esta selección sub-17 a estos chicos les cambió la vida para dar un salto rápido a ser profesionales y de paso a mí también me cambió la vida. A mí, yo junto con ellos, junto con todos los chicos, a mí también me cambió la vida estar en esa selección completamente.